Caminamos la vida interponiendo la seriedad a la diversión, las palabras formales a las burdas. Damos todo por nuestros trabajos en vez de aprovechar las cosas verdaderamente importantes de la vida, como son la familia, los amigos, los momentos. Interponemos el deber a la felicidad y nos orgullecemos de eso. Nos perdemos momentos felices, los intercambiamos por unas monedas. Siendo que Erasmo, ya hace mucho tiempo, nos dijo que hay cosas superiores, que por más que parezcan tontas, son las que verdaderamente llenan de gracia la vida. Esa cosa superior es la locura. No voy a hablar del autor cuya vida es arduamente conocida, sino de su obra, quizás su obra maestra, Elogio de la locura. También denominado Elogio de la Moria, es algo así como una exaltación de la necedad, de la insensatez. Esta obra fue escrita por Erasmo en griego. Quizás el tema tratado pueda resumirse en la siguiente frase: nada hay más trivial que tratar las cosas serias en broma, pero tampoco hay nada más divertido que tratar los temas banales y ligeros de forma que parezca que no lo son. Erasmo no hace sino resaltar la locura ingeniosa, la capacidad para tomar la vida no tan en serio, de tratar de ser feliz en todo momento, de divertirse en distintos ámbitos de la existencia, sin por eso descuidar nuestras obligaciones. La obra está redactada en primera persona, pero no desde el mismo Erasmo, sino desde la misma estulticia. Ella es la locura, la insensatez. Habla en su nombre, escribe en su nombre. Erasmo efectúa una crítica a los valores sociales del momento, a los estratos sociales del momento, a las personas que ocupan las altas jerarquías, tanto políticas como religiosas del momento. Efectúa Erasmo afirmaciones como la siguiente: no considero, pues, como sabios a aquellos que estiman como máxima necesidad e inconveniencia el alabarse a sí mismos. Para Erasmo, no son sabios los que se autodenominan así, o los que eran considerados bajo esos nombres en esas épocas, pues para él, a estas personas no les importa la verdad, solo quieren la elevación de su propio ego. Dice Erasmo: todo el mundo sabe que la edad más feliz, y con mucho, la más alegre, es la infancia. En las obras de Nietzsche también se ve reflejada esta apreciación de Erasmo sobre la infancia. De hecho, Nietzsche introduce la niñez como la instancia más importante dentro de las tres transformaciones que debería cumplimentar el ser humano. La infancia tiene esa carencia de rigor, esa carencia de conocimiento y casi esa carencia de poder a la que aspira todo ser humano adulto. Llega una instancia en la vida en la que nos es más importante ese poder, ese dinero, esa plata, nos es más importante ese valor que otros valores morales a los que le restamos importancia, pero que deberían ser los más apreciados. Y me encanta la metáfora a la que acude la estulticia aquí, o Erasmo, para hacernos comprender cómo la vida, cuando abandonamos esa ignorancia, cuando abandonamos esa inocencia, la estulticia o la vida misma, nos vuelve al mismo punto, nos hace retornar en la vejez, pues ahí también caemos en el olvido, en la ignorancia. ¿Quién no tuvo ese abuelo o esa abuela que miraba con esos ojos inocentes y nos hacía entender que realmente ya no estaban en sus cabezas los conocimientos que una vez tuvo? Ya no estaban en sus cabezas esos rigores, esas formalidades que alguna vez estuvieron dentro de sí, y dejaron paso simplemente a ese niño o a esa niña que una vez ocupó el lugar más importante de su vida y que en la vejez
retorna nuevamente. Nos dice Erasmo: como los dioses de los poetas acuden presurosos en ayuda de los que están en trance de perecer con alguna metamorfosis, así yo, cuando veo a alguien cercano al sepulcro, lo devuelvo en cuanto me es posible a la infancia. De ahí lo acertado de la expresión popular que llama a la vejez segunda infancia. Van desapareciendo poco a poco las preocupaciones del espíritu y se hacen como niños. Continúa Erasmo y me hace reflexionar increíblemente su pensamiento, pues todos los que tuvimos, tenemos o algún día tendrán gente mayor envejeciendo, llegando a un Alzheimer, a una demencia senil, como muestran en grado alto una preocupación constante ante ese quiebre que puede surgir en cualquier momento. Puede producirse una ACV, puede ser paulatino, pero sucede tarde o temprano. No a todos, ¿no? Pero sucede. Se aproxima una preocupación grande en la familia, y ante esta preocupación Erasmo nos dice lo siguiente: pero diréis, es que los ancianos deliran y chochean, ¿cierto? Y eso mismo es volverse niños. ¿Es que ser niño es algo más que delirar y hacer tonterías? ¿No es precisamente la falta de sentido en ellos lo que más nos agrada? Ese viejo chocho se ve libre, mientras tanto, de la angustia que atenaza al sabio. También nos dice que esa excesiva concentración por los asuntos quizás mundanos hace que el cuerpo cobre, ligue todas esas facetas del espíritu, y por eso la persona se achaca con más antelación, sufre dolores, cánceres. Todo esto de Erasmo ya lo decía hace más de 500 años. Pero esta estulticia, este Erasmo, no solamente critica, sino que también alaba muchas virtudes humanas, y una de ellas es la amistad. Y nos dice el autor: la amistad, dicen, está por encima de todo. Es tal su alegría que quitarla sería como quitar el sol, y tan noble que ni los mismos filósofos dudan en catalogarla entre los bienes más esenciales. También hace Erasmo una crítica increíble a lo que es la política. Se siguen aplicando los pensamientos al presente. Dice Erasmo: nada hay tan estúpido como que un candidato halague al pueblo y trate de comprar su voto con dádivas. ¿Quién puede negar que todo esto es totalmente absurdo? Y sin embargo, de aquí surgieron las hazañas de héroes colosales, puestos por las nubes en los escritos de tantos hombres ilustres. Esta misma insensatez crea naciones y mantiene imperios, autoridades, la magistratura, la religión, los consejos y los tribunales. Toda la vida humana, en fin, no es más que una especie de deporte de la insensatez. Y ya por último, y para cerrar, un tema muy relacionado con el anterior también, es la crítica que efectúa a los comerciantes, diciendo lo siguiente: los comerciantes forman la clase más estúpida y rastrera, no solo porque manejan los asuntos más sórdidos, sino también por el modo miserable de hacerlo. Mienten, perjuran, roban, defraudan, abusan, y todavía se creen por encima de todos por el simple hecho de unir anillos de oro en los dedos. Y ni siquiera les faltan frailecillos, salameros que les alaben y les llamen honorables en público, esperando obtener una partecita de sus mal adquiridos bienes. Terminamos entonces de analizar la gran obra de Erasmo, que nos debería dejar una reflexión. Nadie puede alcanzar la perfecta sabiduría, la llamada ciudadela de la felicidad, si la insensatez no le muestra el camino. Debemos admitir de entrada que toda la vida pasional es hija de la insensatez. Esto es lo que separa al hombre cuerdo del insensato. Al primero le guía la razón, sus pasiones al segundo.